Sin Filtro, de 10 a 14, por Mitre. Magdalena está en Mitre. Son las 12:32. ¿Cómo va, Magdalena? ¿Qué tal, Jorgito? Bueno, hay un montón de cosas para hablar. Está en línea Sergio Massa. Lo presento y empezamos charlando con él. ¿Qué tal, Sergio? Acá Magdalena y la Nata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, Jorge? ¿Qué tal? Buen día, Magdalena. ¿Cómo le va? Expectantes. Cuénteme, una ¿cómo, ansiedad y unos nervios fenomenales. ¿cómo se siente de pensar que el vice, si vuelve de su viaje, queda a cargo de la presidencia? Porque la presidenta se va mañana por la tarde a Paraguay, si no me equivoco. Yo, honestamente, me refería al partido. Digamos, a otro tema, al partido, pero pensé que también usted estaba expectante por eso. Pero la verdad es que yo creo que cualquier análisis que hagamos hoy respecto de la situación no nos puede sacar un tema de la cabeza, que es el tema de que todas las fuerzas políticas, sin distinción, sin intento de sacarse ventajas, sin mezquindades, debemos articular un trabajo común. Ayer yo instruí al presidente de nuestro bloque, a Darío Justosi, y al presidente del Interbloque, a Mario Das Neves, para que avancen, y enviaron una carta para que avancen en la idea de el juicio político. Yo creo que lo más importante que puede pasar ahora es mostrarle a la ciudadanía que quienes fuimos votados el año pasado para controlar, tenemos la capacidad de, más allá de nuestras diferencias partidarias, darle una respuesta institucional a la sociedad argentina en su conjunto frente a un tema de tanta gravedad. Y sobre todas las cosas, mostrar que dejamos de lado el intento de sacarse ventaja electoral, el intento de descalificar al otro para pasar a una cosa más seria, más responsable, que además nos permita, de cara al resto del mundo y de cara a la sociedad, mostrar que en estos 527 días que faltan para que termine este gobierno, hay una dirigencia política responsable que ya está pensando en el futuro, y que el futuro inexorablemente necesita además de herramientas para que esto no se vuelva a repetir. Cuando ayer yo tenía la posibilidad de escucharla a la diputada Camaño charlando con ustedes, me parece que hay 4 o 5 temas que son fundamentales. Plantear el juicio de residencia como una herramienta permanente es darle la posibilidad a la sociedad que cualquiera que entra a la función pública, cuando sale, tiene que rendir examen respecto de su patrimonio. Plantear la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción significa ni más ni menos que la sociedad tenga la tranquilidad de que hasta el día que se muera aquel que pasó por la función pública tiene que dar respuesta. Plantear la suba de las penas es ni más ni menos que eliminar esta idea de que acá no pasa nada porque no va nadie en cana, porque en definitiva, subiendo las penas, eliminamos la idea de que puede haber excarcelaciones. Y planteando el tema de la incautación por un lado, pero por otro lado, de la extinción de dominio, le estamos dando un mensaje muy fuerte a la sociedad. La sociedad en la Argentina va a volver a creer en el Estado y en la política el día que vea que se remata el barco de alguien que se enriqueció ilegalmente o alguien que hizo plata con el narcotráfico y que con esa plata se construye un jardín de infantes, una escuela. Me parece que es central que demos esos mensajes en ese tránsito de 527 días que faltan. Ayer, Sergio, hablando justamente con Graciela Camaño y demás, dábamos la noticia de que ustedes pedían el juicio político, y te tengo que contar que a nivel personal fue una cosa que a mí me alegró. O sea, a ver, yo empecé a pensar que el juicio político era posible cuando ustedes empezaron a pedirlo. Creo que eso garantiza que se pueda llegar a realizar, o sea que para mí fue una buena noticia. Pero también ayer empezó a pasar otra cosa desde otros partidos de la oposición, que fue tratar de vincularte a vos con Vudú. Pero pará. Te termino de preguntar. Con Brito a partir del tema de la ruta del dinero. Y me manda Carrió hoy la copia del boletín oficial, a donde vos sos quien firma con la Presidente y con Tomada el decreto de nombramiento de Vudú
a cargo de la Superintendencia de Administración de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, No, es como que ahora todo se mezcla. Lo primero que quiero decir es que nunca fue superintendente. Yo no sé qué dice ese decreto, pero el superintendente, mientras yo era director de ANSES, era Juan González Gaviola. Acá dice, artículo 1, designa de superintendente administrador de fondos de jubilaciones y pensiones al licenciado Amado Vudú, comuníquese, no sé qué. Supongo que eso debe haber sido en el momento de la estatización de los fondos de pensión. Jueves 23 de octubre del 2008. Exactamente. En la estatización de los fondos de pensión quedó en el aire el sistema de superintendencia y se unifica. Ah, ok. Y en realidad ese es un trámite administrativo. Yo creo que en lugar de... A ver, yo entiendo no, que... te digo esto porque te señalo la paradoja, que por un lado para mí es una buena noticia lo que ustedes están haciendo en términos políticos, de decir, quiero el juicio político, y a mí me parece bueno que ustedes lo pidan, porque quizá esto garantice que se realice, y por otro lado te cruzan estas acusaciones, ¿me entendés? Sí, a ver, yo creo que la encuesta de perfil del domingo, que muestra que las mejores propuestas contra la corrupción y que quienes venimos liderando ese tema somos quienes integramos el Frente Renovador, yo creo que alguno, digamos, que apareció en segundo o en tercer lugar, lo pudo haber hecho sentir molesto. Yo la verdad es que creo que es un momento de ser serios, de ser responsables. Estamos frente al hecho de gravedad institucional más trascendente de la historia de la democracia. Entonces, el querer sacar una ventaja corta, el querer chicanear, el querer hacer cosas, digamos, de ver cómo le meto un codazo a mi competidor de cara al año que viene cuando le tenemos que dar respuesta ahora a la sociedad, me parece que no tiene sentido. Yo lo que decía ayer Graciela es cierto. Yo creo que lo más importante es que hasta octubre del año pasado, cuando un grupo de intendentes, de dirigentes empresarios y de dirigentes de los trabajadores, sin plantear las contradicciones históricas, sino mirando al futuro, decidimos vencer a los aparatos, ganarle al gobierno nacional, al gobierno provincial, a 70 intendentes, marcamos un punto de inflexión. Hoy, obviamente, digamos, a partir de ese cambio que planteó la sociedad, de ese punto de inflexión, digamos, todos se sienten en condiciones de pelear el 2015, pero me parece que todavía hay un 2014. Pensá, Jorge, hoy salió en algún diario lo que le pedimos al titular de la FIPA, Ricardo Echegaray, respecto de ganancias. Pensá que a la gente la plata no le alcanza, que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes, que la inseguridad sigue matando. Entonces, me parece que lo que tenemos que ser es serios, responsables y tratar de mostrar que somos capaces de darle respuesta a la sociedad en esto y otros temas. Massa, ¿qué tal, Guñasqui? Soy. Buen día, ¿cómo le va, Nicolás? Bien, acaba de decir que el caso Chicone es el hecho de corrupción más trascendente de la democracia. La presidenta nunca jamás habló del tema, ni de Chicone, ni de la situación procesal de Vudú. ¿A usted qué le parece eso? Me parece que cada uno sabe cómo responde frente a este tema. La sociedad sí está mirando qué dice cada uno de los dirigentes y la sociedad espera que cada uno de nosotros fijemos posición, todos. Y a mí me gustaría que todos fijemos posición, pero yo trato de no mirar lo que hace el otro, de no caer en la cosa fácil de señalar al otro, sino en ver qué hago yo. Y yo creo que nuestra responsabilidad hoy es mostrarle a la sociedad, así como el año pasado tuvimos el coraje de frenar en una elección el avance contra la justicia, de frenar en una elección el avance contra la Constitución, hoy viene el tiempo de avanzar en la respuesta institucional que el Congreso debe dar con el juicio político, y tenemos que trabajar inteligentemente en eso, sin caer en la chicana fácil o en el discurso fácil. Así como nosotros decimos que para el tema holdouts hace falta profesionalismo, seriedad, hace falta que pongamos una mirada entre todos los sectores, porque se trata de un tema que va a impactar a las futuras generaciones. El artículo 6 de la ley habla de bonos 2023. Es decir, generaciones futuras van a estar todavía en respuesta o teniendo que dar respuesta a este tema. Bueno, así como en ese tema, en este tema también tenemos que dar una respuesta seria y no andar a los codazos o con chicanas viendo a ver quién dice una cosa más linda o más... sí, no estamos hablando de una dirigente, no estamos hablando de algún dirigente de la oposición. Eso, es la presidenta y la persona que... Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos que fijar nuestra posición en este sentido. Fíjese que... los que aspiran al 2015, digamos, a gobernar la Argentina también deberían fijar posición, ¿no?
Sí, por supuesto, creo que sí, que deberían fijar posición, pero ¿sabe qué, Massa? Yo lo estaba escuchando y ese llamado suyo, digamos, a una cierta, digamos, posición ecuánime, ¿no es cierto?, en el juzgamiento, como ciudadano que paga sus impuestos, creo que, no siendo un dirigente político, el ciudadano se siente muy ofendido de pensar que a cargo de la presidencia va a quedar una persona que tiene un problema legal de la dimensión que tiene el señor Vudú. Totalmente, pero aquellos que tenemos la responsabilidad del control tenemos que darle respuesta a ese ciudadano, mostrando que ponemos en marcha los mecanismos institucionales y que el juicio político y la remoción, si actuamos con grandeza, sin mezquindad, son posibles. Massa, ¿usted cree que si en esta búsqueda del probable juicio político va a haber diputados kirchneristas que se sumen al pedido del Frente Renovador? Yo creo que cada gobernador, cada dirigente de cada una de las provincias, frente a un tema de tanta trascendencia, va a tener que fijar posición y darle respuesta a la sociedad. Nosotros hoy estamos fijando posición y aspiramos a que todos aquellos que aspiran a gobernar la Argentina del futuro y todos aquellos que aspiran a gobernar las provincias, los municipios, fijen posición en un tema tan sensible desde el punto de vista institucional para la Argentina. ¿Cómo estás viendo el tema de la negociación con los holdouts? Con preocupación, porque me parece que el problema más serio que tenemos es qué significa para la gente. La gente en el corto plazo a lo mejor está viendo una discusión a los gritos y con discursos ambiguos o con discursos contradictorios, pero en realidad lo que tenemos que saber es que cuando hablamos de financiamiento a largo plazo o cuando hablamos de Argentina accediendo a los mercados, de lo que estamos hablando es ni más ni menos que de la posibilidad de financiar crédito para la vivienda, de financiar inversiones que generen empleo, de financiar rutas, de financiar centrales hidroeléctricas, de financiar ese tipo de cosas que hacen a que, por ejemplo, las economías regionales, las economías del interior del país puedan achicar sus asimetrías en términos de competitividad logística, que es ni más ni menos que cómo la producción llega a los puertos y cómo, digamos, esos costos son más bajos y eso significa generar más trabajo. Está claro que lo que se arregle, de lo que se arregle dependerá directamente del futuro de por lo menos un par de generaciones. Por eso, Jorge, tal como plantea la Constitución en el artículo 75, inciso 7, entendiendo que la tarea de la deuda y el empréstito público son tareas exclusivas del Congreso, pedimos que se constituya una bicameral con la participación en partes iguales de todos los partidos. Pero para eso hay que derogar las facultades delegadas que ya el Congreso le dio al Ejecutivo y que están vigentes, ¿no? No es necesario, alcanza con una ley puntual, digamos, que establezca una bicameral, que fije la responsabilidad en cabeza de esa comisión para acompañar al Ministerio de Economía en la negociación. Además, pensémoslo en términos de cómo nos va a ver el mundo, en términos de seriedad. Si tenemos la capacidad de mostrar que todos los sectores políticos... Obvio, es mucho más serio hacer eso. Exactamente, lógico. Entonces, seamos serios, tenemos una oportunidad. Frente a un problema tenemos o el camino de la dificultad por delante, de perder acceso a los mercados, de que las empresas pierdan crédito para la inversión. Pensemos en telecomunicaciones, las inversiones comprometidas para los próximos 12 meses tienen serios riesgos, producto de que están atadas a créditos internacionales, que si la Argentina entra en default, no se pueden llevar adelante. Pensémoslo en cada una de las actividades. Digo, seamos serios, responsables, pensemos en el futuro de nuestros hijos. Creo que eso es lo más importante. Podemos ser distintos, podemos por una vez ser distintos y no seguir atados a la vieja idea contradictoria del pasado de ver quién saca ventaja y quién no en un tema puntual. Te agradezco la comunicación, gracias. Un abrazo. Sergio Massa, quien habló. Ojalá, gracias. 12:46. Vos sabés que hoy se cumplen 40 años, 1 de julio, claro. Sí, claro. De la muerte de Perón, ¿no? Y está Pedro Ramón Cosio, el hijo de aquel Cosio, ¿no? Sí, que era el médico de cabecera. De Perón, claro. Sí, el médico de cabecera de Perón. Y tengo entendido que el doctor Cosio, hijo, lo acompañó a su padre infinidad de veces a Gaspar Campos. Cosio es presidente de la fundación que lleva su nombre, a la vez docente y titular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Bueno, y profesor en distintas universidades, en la USAL, en la UCA, etcétera. ¿Qué tal, Cosio? Buen día, acá Magdalena y la Nata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Magdalena? ¿Qué tal, Jorge y la Nata? Mucho gusto de conversar con ustedes. También para nosotros. Estaba viendo que usted ha escrito una carta abierta a la Cámpora.
si eso fue hace unos años, porque si hay algo que yo soy un hombre que me gusta la libertad, me gusta la Constitución, me gusta la diversidad de ideas, pero me gusta ser preciso en las cosas. Y entonces yo les advertí a los muchachos de la Cámpora que yo estaba a disposición de ellos para explicarles por qué ser camporista no significaba ser peronista. Porque resulta de que en mi experiencia personal en el tratamiento con mi padre, al general Perón, y luego al presidente de la República, el general Perón, hubo, llamémosle, una serie de actitudes de Cámpora que lo fastidiaron tremendamente al general Perón. Inicialmente, en junio del 73, cuando el general Perón se enferma a los pocos días del retorno del 20 de julio del 73 y del problema del puente en Ezeiza, el general Perón estaba muy disgustado por tres razones, por 3 puntos o por 3 razones, y las expresaba. Yo, al estar yo de guardia con el general Perón, la escuché 2 o 3 veces expresarla de esa manera, que estaba muy disgustado de que el doctor Cámpora había incluido en el gabinete 2 personas que él no aprobaba, que eran el doctor Puig y el doctor Esteban Rigui. Ese era un punto. El segundo punto del fastidio del general Perón con el entonces... Es gracioso porque por paradoja cómo se deforma la historia, porque en verdad cualquier camporista diría hoy que Rigui era uno de los íconos de Cámpora. Sí, estaba fastidiado por la presencia de Cámpora, de Rigui en el gabinete de Cámpora. Sí, está claro. Claramente fastidiado. El otro punto era cómo ese gobierno de Cámpora había orquestado, manejado la amnistía el 25 de mayo del 73, donde había salido en forma indiscriminada de las distintas cárceles, sobre todo de Devoto, hasta delincuentes políticos. No, perdón, hasta delincuentes comunes. Claro. Sí, ¿no? Incluso el francés, ¿no es cierto? Francés Chape, el francés Chape. El famoso de Papillon, así es, queda libre cuando era un criminal buscado por la Policía Internacional, ¿no? Así es. Y el tercer punto, que lo tenía muy contrariado el general Perón, era de la manera mal hecha que se había organizado el acto del 20 de junio del 73, donde el propio general Perón me lo dijo a mí, se lo dijo a mi padre, se lo dijo al doctor Tayana, lo dijo claramente, yo se lo oí por lo menos 2 veces, a mí ahí en Ezeiza, grupos de izquierda terroristas me querían matar, para iniciar a partir de ese momento un movimiento socialista en la Argentina. Doctor Cosio, ¿es cierto que Cámpora hacía como que visitaba a Perón para la tele y no lo iba a ver? Bueno, no es que no lo iba a ver, no era recibido. El tema es este. Perón no lo quería recibir. No lo recibía, no es que no lo quería recibir. Le voy a contar, Jorge, cómo era la situación. Yo tuve que estar desde el 28 de junio hasta el 12 de julio de 1973 en el cuarto con el general Perón, 12 horas por día, que ni Tayana, ni mi padre, ni López Rega, ni Isabel estaban. Yo tenía que estar con los aparatos encendidos, haciendo los controles, por lo tanto fui testigo presencial de hechos importantísimos. Y este hecho que yo le voy a relatar es rotundo. El general Perón tenía la costumbre de tener a los pies de su cama, contra la pared, pero a los pies de su cama, un televisor de los de pantalla más grande que podía haber en ese momento, permanentemente encendido. Y en ese momento funcionaban solamente 4 canales. Claro. Él tenía un control remoto en la mano y ponía el sonido o sacaba el sonido de acuerdo al momento que él quería escuchar o no lo que pasaba por la televisión. En ese momento ya había cadena nacional. Y yo presencié a 1 metro, 2 metros de la cama del general Perón la siguiente escena. Se cortaba el programa habitual y la cadena nacional mostraba al doctor Cámpora, presidente de la República, saliendo de la Casa de Gobierno y anunciando a los periodistas que se dirigía a Gaspar Campos a visitar al general Perón. Se cortaba la cadena nacional, seguía el programa. Yo era un hombre joven y no cambiaba impresiones con el general Perón, a quien yo respetaba mucho y estaba muy callado, ambos muy callados. A la media hora volvía a cortarse el programa y se lo veía el doctor Cámpora anunciando, entrando a Gaspar Campos, anunciando que venía a visitar al general Perón. Yo estaba en el cuarto con el general Perón, pasaba media hora, 1 hora, 1 hora y media, volvía a cortarse la transmisión de televisión, volvía a la cadena nacional y estaba el doctor Cámpora en la vereda diciéndole que había estado con el general Perón al país
y que lo había visto muy bien, etcétera, etcétera, Es etcétera. muy increíble. Y en el cuarto donde el general Perón, que estaba al lado mío y yo estábamos, no había entrado nunca. No, claro, claro. Cámpora inventó el relato. Bueno, era un relato. Era un relato tal cual. Eso sí, yo sí. lo vi 2 veces. Habrá sido el 29-30 de junio la primera vez y el 2 o 3 de julio Es la curioso, segunda. me quedé pensando cuando me dice la cantidad de horas que usted pasaba, que a usted le pasaba todo eso por inexperto, por joven, porque en realidad era como que se tenía que bancar la guardia. Sí, bueno, yo estaba allí. Y es gracioso porque a la vez estaba en una situación más privilegiada, siendo el más joven de todo el equipo, ¿no? Así es, así es. Y además yo le escuché al general Perón el fastidio hacia la gestión de Cámpora, estos 3 conceptos que le acabo de expresar anteriormente, sobre la presencia de Rigui y de Puig, sobre el 25 de mayo del 73 y sobre el mala organización del acto del 20 de junio del 73, donde Perón hasta su muerte estaba convencido que ahí estaba preparado cierta gente para matarlo. Sí, justamente, si no recuerdo mal, doctor Cosio, a la noche, después de los hechos de Ezeiza, que hacen que el avión en el que Perón vuelve al país tenga que aterrizar en el Palomar y no pueda aterrizar en Ezeiza, Sí. ¿no es cierto? A la noche, por cadena oficial, sale Perón muy enojado, diciendo con mucha seriedad: yo sé perfectamente lo que ha ocurrido en el día de hoy, no lo voy a permitir, no voy a permitir que ocurran estas cosas, que era una batalla campal. Yo recuerdo haber cubierto la llegada en Ezeiza y que realmente era casi imposible hacer una cobertura. En aquel momento me parece que es cuando mentalmente Perón le firma la renuncia a Cámpora, ¿no? Sí, la renuncia, después voy a contar el episodio de la renuncia, que es el último acto de gobierno en vida de Perón como líder político, como presidente de la República, pero Perón estaba tan convencido de lo que había ocurrido en Ezeiza, que fíjese, Magdalena, que Perón se quedó recluido en Gaspar Campos, no tenía confianza ni de vivir en Olivos. Sí, no quiso ir a No Olivos. tenía confianza de ni Claro. vivir en Olivos, que Perón asume la presidencia de la República el 12 de octubre del 73 y recién se muda a Olivos a mediados de enero del 74, donde ahí ya empezó a sentirse seguro porque había montado otro sistema de guardia. Ahora, doctor Cosio, usted que estuvo tan cerca, ¿es cierta la versión de que cuando Perón se agrava las últimas, en la noche antes de morir, ¿no? Porque muere alrededor de mediodía, si no recuerdo mal. Esa noche, Isabel dormía en otro piso, López Rega también, que estaba prácticamente solo con una enfermera. No, estaba solo con la enfermera y el médico de guardia correspondiente en el momento que estaba muy enfermo. ¿No Es tuvieron que llamar al Cetrángolo a pedir un médico de guardia? No, eso fue en noviembre del 73, donde vamos a empezar un poco de antes, Magdalena. El general Perón, no con su infarto de junio del 73, cuando recién llega, como estaba temeroso de que lo mataran, no admite ser internado en ninguna institución, ni pública ni privada. Y se tiene que montar una unidad coronaria dentro de Gaspar Campos para vigilar la evolución de ese infarto miocardio, que felizmente fue totalmente sin ningún tipo de complicación. Salvo una pericarditis que tuvo inicial, fue sin ningún tipo de complicación. Pero casualmente, en la selección de los médicos, el doctor Tayana lo propone para que esté en esas 12 horas que después ocupo yo, el doctor Raúl Oliveri, jefe de cardiología, primero jefe de unidad coronaria del Hospital Italiano y después jefe de cardiología del Hospital Italiano, un excelente profesional. Pero es apartado, o no se le permitió que él fuera, y tuve que ir yo a hacer ese trabajo en Gaspar Campos en junio y principios de julio del 73, porque en los antecedentes el doctor Oliveri tenía que había estado detenido 48, 72 horas en Villa Devoto durante el gobierno de Lanusse por actividades de izquierda. Cosio, ¿qué tal? Nicolás Uñas, ¿qué soy? ¿Cómo le va? Nicolás, ¿qué dice? ¿Cómo Bien, le va? Mucho estoy gusto leyendo, de escucharlo. igualmente, estoy leyendo la carta que le envió a la Cámpora. Y cuento también que Perón estaba enojado con el hijo de Cámpora. Bueno, sí, ese es otro de los elementos que tenemos y que yo se los comento, porque nosotros con el doctor Seara escribimos un libro donde hablamos de todos estos relatos. Esto ocurrió en enero del 74 en los jardines de Olivos, el general Perón caminando con el doctor Seara, y entonces el general Perón se sincera con el doctor Seara y le dice lo siguiente: usted sabe, doctor, que yo vine a la Argentina pensando solamente ser un consejero de la macropolítica. Por las circunstancias políticas reinantes tuve que
confiar en alguien. Y siempre Evita me había dicho de que la persona de mayor confianza que yo podía tener al lado era el doctor Cámpora. Por eso es que seleccioné al doctor Cámpora para el cargo que ocupó. Pero fíjese lo que ocurrió. El doctor Cámpora se rodeó de comunistas, y usó esa palabra. Y lo que es peor, a través de su hijo, que además de ser comunista, tiene conductas particulares. Y mire en el despelote en el que estoy metido. Y dice que le atribuía al hijo costumbres no muy varoniles. Sí, exactamente, porque exactamente eso, yo pongo esa frase, porque las costumbres particulares que aducía usaba una palabra mucho más corta que expresaba cuáles eran las costumbres del señor. ¿Un poco homofóbico? Usted tiene un libro, nos dijo así medio al pasar, sobre este tema. Claro, en el año 2006, con el doctor Seara, una vez transcurridos 30 años de la vida, de la muerte del general Perón, decidimos dejar para la historia argentina todo lo que habíamos tenido de contacto próximo al general Perón. Primero, dejar bien establecida cómo fue la enfermedad, con toda la documentación que yo tengo en mi poder y que también figura en ese libro. Ajá. Y además de eso, algunos de estos hechos políticos, porque yo personalmente tuve la oportunidad de estar al lado del televisor cuando le hacía el desaire del general Perón a Cámpora. Claro. Yo estuve al lado de la cama del general Perón haciendo el electrocardiograma a la mañana del ataque al cuartel de Azul, donde el general Perón me dice a mí directamente, yo le digo, ahí ya tenía más confianza, ¿qué problema general? Porque yo no le decía presidente, le decía general, porque le gustaba que dijera general. Y él, pasándose la mano por la cabeza y mirándome un poco de soslayo, dijo: doctor Cosio, al toro no se lo enfrenta cuando embiste, se lo voltea cuando ya pasó. Y recordemos de que Videgain y Obregón Cano fueron desplazados de sus cargos de gobernadores poco tiempo después. Claro. Ahora, Cosio, no sé si eso es correcto, me parece que figura en la novela de Perón de Tomás Eloy Martínez, cuando ya se ha perdido toda esperanza de salvarlo a Perón, López Rega dice, no puede ser, no puede morirse, y entonces lo sacude, le toma los pies, lo sacude y le dice, faraón, trae tu espíritu y ayúdame, algo así. Sí, bueno, eso es un una cuento. práctica esotérica. Sí, eso es un cuento, eso no es verdad. Quienes estuvieron allí, que fueron los 7 médicos de guardia, y estuvo como octavo médico un doctor D'Angelo, que estuvieron haciendo la asistencia de recuperación durante la muerte de Perón, del general Perón, desde las 10 de la mañana del 1 de julio hasta el momento de la muerte, eso no pasó ni existió. López Rega no lo tocó al general Perón. Fíjense, Magdalena, que está dando todavía en televisión un documental donde lo hacen morir a Perón en una cama y donde López Rega le toca los pies. Y eso es una gran mentira por dos motivos. El general Perón murió en el suelo, porque cuando empieza el paro cardíaco, un vivo se lo bajó de la cama al suelo para ahí hacerle mejor las maniobras de resucitación. Y lo segundo, no entró López Rega a hacer eso que dicen. Eso es una total mentira. Qué interesante además su testimonio como testigo directo, ¿no?, de esos momentos. Así es. Fíjese que yo también quiero comunicarles otra cosa que tampoco se ha hecho suficiente hincapié, que es la siguiente, que mi padre, el sábado 29 de junio a la tarde, llega un rato a la casa nuestra, a la casa de él, y dice, Pedro, me dice a mí, acabo yo de alcanzarle la firma de un decreto al general Perón, que es un decreto histórico. Acordate toda tu vida de que es un decreto histórico. El decreto es el último decreto que firma Perón en su vida como presidente de la República, y es la aceptación de la renuncia de Cámpora como embajador. Ajá. Y en ese decreto, el propio Perón lo escucha a mi padre, que le da las instrucciones al canciller Viñes, que para manifestar históricamente el fastidio que sentía por el doctor Cámpora y por su gestión, que se omitieran agradecer los importantes y patrióticos servicios prestados. Claro, que va de fórmula. Una última pregunta, porque ya tenemos que cortar. ¿La Cámpora le respondió alguna cosa a su carta? Lamentablemente no, porque yo quería explicarles el por qué yo les decía eso, de que yo aceptaba muy bien que ellos lo que tuvieran a Cámpora como líder político, que siguieran sus ideas, que pensaran lo que pensó Cámpora, pero que ser camporista no es ser peronista. Le agradezco la comunicación, Cosio. El doctor Pedro Cosio, muy interesante. Muy interesante. Además, no es frecuente poder hablar con un testigo tan directo. No, con un testigo tan directo no, sí. Claro.
Un minuto pasa de la 1 de la tarde. Bueno, vamos a ver qué nos espera. Bien, acá se va para el Paravalancha, Magdalena. La veo con la vincha, el bombo. Sí. Y mirá, me pinté el cachete. Y se tengo la pintó los bandera. cachetes. Gracias, Magda, un beso. Chau.